Hola a todos, somos Ana, Josep, Rosa, Antonio y Cristina y vamos a mostraros todos los aspectos relacionados con la ópera La prohibición de amar de Richard Wagner, cuyo tema en la investigación ha sido el Carnaval de Palermo en el siglo XVI. Debido a que el vídeo es largo, os dejamos los minutos correspondientes a los temas que vamos a tratar, tanto de la ópera en sí como del contexto en el que está inspirado, para que los veáis según prefiráis y se haga más ameno. Un saludo a todos y esperamos que os guste. Palermo fue y es una ciudad mercantil y marítima, perteneciente a Sicilia, al sur de la península itálica, en la frontera del Mediterráneo occidental. Durante la Edad Moderna, la organización social estuvo basada en la economía, por lo que los ciudadanos se dividieron entre los ricos, que eran los nobles, el clero y la realeza, los ciudadanos medios, que eran la nueva burguesía, y los pobres, que eran la clase trabajadora, y cada grupo también estuvo jerarquizado. A partir del siglo XV, Palermo comenzó una fase de crecimiento demográfico y económico, gracias sobre todo a la zona portuaria y sus comerciantes, a la vez que la población se había ido instalando en los centros urbanos. A partir de 1492, Fernando II de Aragón, el Católico, centró su actividad en la expansión aragonesa hacia Oriente y con ayuda de la Liga Santa expulsó a los franceses de Italia en 1504, creando así los virreinatos de Sicilia y de Nápoles, llamadas las dos Sicilias. Su nieto, Carlos V, heredó estos reinos y en 1556 abdicó en su hijo, Felipe II. Las posesiones españolas estuvieron gobernadas por virreyes, que ejercían como sustitutos del monarca y estaban aconsejados por el Sacro Real Consejo, siendo elegidos cada 3 años. Realmente no seguían unas reglas administrativas determinadas, sino que se regían por unos ideales inspirados en las virtudes teologales y cardinales, como la fe y la caridad. Además, el Reino de Sicilia conservó su antiguo parlamento, considerado símbolo de la independencia siciliana, pero en lugar de preocuparse por la mejora de las condiciones de vida de los habitantes, se limitó a ocuparse de los intereses personales. La Inquisición, también conocida como el Santo Oficio, se estableció en Palermo en 1487, con la intención de mantener las creencias religiosas y controlar a los ciudadanos. Pero hubo tensiones debido a sus procedimientos en detenciones, secuestros y confiscaciones contra la comunidad judeoconversa, produciéndose rebeliones como la de 1516. La plena inserción de la Inquisición se dio en la segunda mitad del siglo XVI, estableciendo su sede en el Palacio Chiaramonte y llevando a cabo una persecución contra el protestantismo y la doctrina del materialismo, una creencia de que el alma muere junto con el cuerpo. Y su estabilidad se debió a que en 1549 un decreto real le situó fuera de la jurisdicción del gobierno, por lo que sus miembros eran juzgados por sus propios tribunales, uniéndose gran cantidad de personas a ellos para poder eludir sus responsabilidades en los actos delictivos. El control de Sicilia por una potencia extranjera española fue una gran fuente de influencia, que se añade a las que llegaban de los principales centros de Italia, desarrollándose un clasicismo renacentista mezclado con influencias flamencas y góticos medievales. Ya en la segunda mitad del siglo llegó el manierismo tardío a través de artistas y arquitectos que emigraron desde los principales centros artísticos, como Roma. A lo largo de los siglos XVI y XVII, los virreyes promocionaron la renovación urbanística de Palermo, formando una planta en cruz latina que divide el casco antiguo de la ciudad en 4 grandes barrios, y en la confluencia se creó la plaza del Quattro Canti. Otros proyectos fueron la construcción de fuentes y el engalanamiento de la ciudad para la entrada triunfal de Carlos V en su visita a Palermo en 1535, tras la victoria en la batalla de Túnez, construyendo 3 arcos del triunfo efímeros en distintas plazas, con un carácter propagandístico. También fueron destacados los proyectos trabajados bajo el virreinato de García de Toledo, que se implicó para mejorar la ciudad entre 1564 y 1567, como la fachada del Palacio Real, antiguo palacio de los reyes normandos, antigua sede de la Inquisición y sede del gobierno virreinal a partir de 1553, que refleja ciertas influencias españolas, concretamente de los sitios reales, aunque no fue finalizada. Pero son más destacadas las catacumbas de los capuchinos, creadas en este siglo con 6 cámaras realizadas para cubrir la falta de espacio en el cementerio, ofreciendo a los ciudadanos pudientes la posibilidad de conservar sus cuerpos embalsamados y repartidos según su sexo, edad o actividad.
Tras Liebesbot, La prohibición de amar, es la segunda ópera del compositor alemán Richard Wagner. La comedia, dividida en 2 actos, es una revisión de la obra de teatro de William Shakespeare, medida por medida. Aunque el autor intentó representarla en 2 ocasiones, siempre hubo un inconveniente que lo imposibilitó. La primera vez, debido a la premura con que se preparó la actuación, el resultado fue decepcionante para Wagner. La soprano, que cantaba el papel de Isabel, olvidó el texto que le correspondía, haciendo que el argumento fuera incomprensible para el público. Además de esto, la policía vio ofensivo el título de la ópera, La prohibición de amar, por lo que tuvo que ser subtitulada por La novicia de Palermo. La segunda ocasión tuvo un resultado más cómico todavía. La presentación se anuló debido a una disputa ocurrida en los vestuarios entre el marido de la primadonna, Isabel, y un pretendiente de su esposa, un joven y apuesto actor que hacía el papel de Claudio. El joven fue tan duramente golpeado que no pudo actuar. Por si fuera poco, el público constaba solo de la casera de Wagner y su marido, además de un judío polaco vestido de rabino. Después de esto, la obra estaría cerca de un siglo olvidada, casi por completo. Incluso a día de hoy no es demasiado habitual verla representada, y desde luego, como es natural, no goza del reconocimiento de las obras de madurez de Richard Wagner. La ópera, como su propio nombre indica, narra la prohibición del acto sexual por parte de Friedrich, el gobernador de Sicilia, lo que da inicio a una rebelión en contra de su tiranía, encabezada por un noble, Claudio, que va a ser condenado a muerte. Un amigo suyo, Lucio, va a visitar a Isabel, hermana de Claudio, al convento en el que es novicia. Al conocer la condena de su hermano, Isabel implora piedad al gobernador, que le promete complacerla a cambio de su amor. De manera que entre los personajes hay figuras de distintas esferas sociales. Friedrich, que sigue los modelos del clásico gobernante de ciudad-estado italiano, aunque en el siglo XVI Palermo se encontraba bajo control aragonés. Hay nobles, de títulos no especificados, cuyo papel social justifica que encabecen una rebelión. Aparecen figuras femeninas, como Isabel y Marianne, novicias en un convento, o Dorella, doncella de Isabel. Ambas representan el papel de la mujer en la época, marcado por la Contrarreforma, que estaba más desfavorecido que el de los hombres. Estas mujeres debían ser ejemplos de moral católica. Por otro lado, hay personajes menos importantes: la guardia, que podría ir armada con las espadas roperas, modelo español muy usado en la Europa del siglo XVI, campesinos, que corresponden a la escala más desfavorecida de la sociedad, pero que por su inmenso número pueden ser causantes de peligrosas revueltas, jueces, monjas, músicos. Como podemos ver, Wagner contrapone el nombre alemán del gobernador, Friedrich, al nombre italiano de los demás personajes. De esta manera compara el temperamento frío de los alemanes con el fervor sentimental de los italianos. En conclusión, la posición social de los personajes justifica sus acciones. Una prohibición tan polémica solo podría hacerlo un gobernador con poderes casi absolutos. Sin embargo, estalla una rebelión liderada por un miembro de la nobleza, como tampoco podría ser de otra manera. Los escándalos ocurridos cuando Isabel, que recordemos que es una figura cristiana, desenmascara a Friedrich son un ejemplo de que los gobernantes no absolutos pueden ser destronados si son objeto de grandes afrentas y deshonras que produzcan el rechazo social. Para la realización de la escenografía de la ópera La prohibición de amar, se han escogido 2 escenarios en concreto, ambos de vital importancia en el transcurso de la ópera. El primer escenario recreado corresponde a los sucesos acontecidos en un convento de Palermo en el siglo XVI. El segundo, a un castillo en el mismo contexto histórico, siendo este último escenario además donde se desarrolle la escena final de la ópera. Para recrear este primer escenario, tenemos que trasladarnos al barrio de la Calza, en Palermo, donde se sabe que hubo una serie de conventos en el siglo XVI. De todos los espacios conventuales, hemos tratado de recrear el de la iglesia, puesto que en la escena de la ópera aparecen personajes que vienen de fuera de la comunidad conventual, por lo que hemos descartado otros espacios privados, tales como la celda o el refectorio. Concretamente nos servirá de referencia principal la iglesia del convento de Santa María de lo Espásimo,
pues fue fundada en el año 1515. De ella podemos tomar varios puntos para esta recreación, como la disposición poligonal del ábside, la presencia de niveles diferenciados por escalones y el sistema de cubiertas mediante bóvedas de crucería, pues esta fue la solución más utilizada en Sicilia para los espacios poligonales a partir del siglo XIV. Respecto a la nave central, no podemos olvidar la influencia del lenguaje árabe-normando que en estos momentos aún pervive en Sicilia, sobre todo en los edificios religiosos. Por tanto, tomaremos como ejemplo la nave central de la iglesia de San Giovanni dei Lebbrosi. De la misma influencia árabe-normanda serían los capiteles, posiblemente de acarreo, sirviendo de ejemplo los de la iglesia de San Cataldo. Por último, en las naves laterales encontraríamos manifestaciones realizadas puramente por artistas del momento, como las realizadas en el taller de la familia Gagini, quienes difundieron el lenguaje renacentista en Sicilia durante los siglos XV y XVI, además de otras obras tales como la del Pasmo de Sicilia de Rafael, que no solo estaba destinada al convento de los Spásimo que veíamos al principio, sino que será todo un referente para las manifestaciones tanto pictóricas como escultóricas del siglo XVI en Sicilia. Para la escenografía a las afueras de un castillo de Palermo, hemos decidido enfocarnos en el castillo Amare, situado a escasos metros del barrio de la Calza, en donde situamos el convento. La moda italiana en el siglo XVI. La moda italiana se caracterizó por su fastuosidad, el empleo de telas suntuosas, muy adornadas, sobre todo con brocados. En esta época se difunde en Europa el uso de la aguja de acero, que introducen los moros en España. Italia y Flandes rivalizarán con este tipo de trabajos en el que surge luego el encaje. El traje de la dama de época del Renacimiento en Italia era sumamente artístico en su diseño, realizado con unas telas muy costosas. Entre estas telas destacaban las sedas, los rasos, los terciopelos, brocados, etc., enriquecidas aún más por bordados con hilos de plata y oro, al que se le podían agregar perlas y piedras preciosas. El corpiño era de talle corto y la falda que se usaba era muy amplia. Se usaban muchas veces sobre vestidos con sisas muy grandes, por donde pasaban mangas ajustadas o amplias y acuchilladas. En estos casos, el escote tenía forma de V y llegaba hasta la cintura, dejando ver una pechera ajustada y cuello redondeado. En invierno, usaban capas forradas con pieles de marta, armiño y zorro. Una característica de este traje femenino fue una especie de doble vestido. El exterior se usan sedas y flecos dorados y el interior es de brocado. La chelina es de muselina y el tocado es un birrete dorado con hilos de oro y perlas. El traje masculino, en cambio, ilustrado, es de terciopelo con cuellos de pieles, jubón cerrado con cordoncillos sobre camisa blanca, mangas acuchilladas y un gorrito de terciopelo. Las calzas están parcialmente coloreadas y los tocados eran muy variados y consistían por lo general en coronas o diademas con perlas, piedras preciosas y cintas. También se usaban botas de género abotonados en el interior del lado de la pierna.
La moda del Renacimiento italiano supone un punto de partida para los elementos comunes que definirán el estilo del vestir del siglo XVI, más allá de las diferencias nacionales. Una riqueza en los tejidos, progresivo volumen de las formas, introducción del acuchillado de pequeñas dimensiones y la bragueta en el calzón masculino. Un cuerpo rígido en las prendas superiores de hombres y mujeres, sin perder los rasgos propios del vestir italiano surgidos desde la moda florentina. Un predominio del escote, muestra de la camisa asomada entre el acuchillado y las mangas falsas. Pero sin duda, una de las prendas más características y cuya extensión en su uso se prolonga hasta el establecimiento del foco de la moda en España es la chamarra, tabardo o ropilla, prenda exterior masculina o de manera chaqueta abierta por delante y bordada por pieles como el armiño, la marta o el gris. El nuevo paradigma de pensamiento marcará la silueta de la época, figuras ensanchadas con gran cantidad de pieles que representan la riqueza burguesa. Las prendas interiores incluyen bragas, la camisa en tejidos de lino y algodón, y la camisa suele tener terminaciones bordadas para que se muestren a través del vestido. El escote rectangular marca el cambio de la verticalidad, característica de la Baja Edad Media. La silueta crece hacia los laterales, ponderando la terrenalidad de la época. Los tocados siguen con gran auge, pero se acortan acompañando la nueva silueta. La moda italiana durante el carnaval del siglo XVI. Los bailes de máscaras se extendieron hasta ser festividades públicas con disfraces en Italia durante el Renacimiento del siglo XVI. Eran generalmente danzas elaboradas llevado a cabo por miembros de las clases sociales superiores y eran particularmente populares en Venecia. Serían celebradas por toda Italia y su origen se remonta a este siglo XI, cuando el gobierno decide otorgar unos días de fiesta en los que se dejaban de lado la división de clases sociales. Los típicos personales del carnaval son los personajes de la comedia del arte, nacida a finales del XVI. La comedia del arte es el centro expresivo del pueblo, de las clases sociales más bajas. Es una forma teatral que se opone al teatro noble y académico. Por eso los personajes representan y ridiculizan la sociedad italiana. Los personajes más importantes en esta época son el Arlequín y la Polichinela. En un principio, el Arlequín fue un personaje ingenuo que evolucionó hasta transformarse en astuto y sofisticado. Con su simplicidad se burla de los arrogantes y ambiciosos. Siempre está hambriento y sin dinero. Viste un disfraz de parches coloridos, probablemente de retazos de disfraces de gente rica, y lleva un sombrero blanco que en ocasiones tiene una cola de zorro o de conejo. Polichinela, el filósofo soñador melancólico representante de la cultura napolitana. Por desesperación atraviesa problemas y aventuras y su estrategia para ganar es adoptar una actitud positiva en la vida. Viste siempre de blanco con un gorro puntiagudo. La moda conventual en el siglo XVI. Repasando la historia de las diversas órdenes femeninas, encontramos que cada una tenía su propio hábito, casi siempre con alguna característica que las diferenciara, pero la característica común era la vastedad de las telas utilizadas, sin duda para unir a la humildad, la mortificación causada por la aspereza de su tacto. Desde el Concilio de Trento fueron de una rigurosa clausura. Este concilio también insistió en la conveniencia de los hábitos que se definía como un traje de encima, porque se llevaba suelto y despegado del cuerpo. A diferencia de sayas y briales, que eran más ceñidos, esta prenda, el hábito, era larga y con vuelo, aunque también existía otra modalidad, igual pero más corta, llamada monjil. Ambas permitían llevar a su vez un manto por encima. Vestuario, la prohibición de amar. Tras el exhaustivo estudio que hemos realizado y el contexto histórico de la moda del siglo XVI en Italia, hemos decidido realizar esta selección de vestuario. Para el hombre, hemos decidido usar esta chaqueta de jubón con cuchilladas que nos pareció muy indicada para el estatus social de los personajes masculinos. Como podéis ver, tenemos diferentes estilos y aquí tenéis un ejemplo de cómo quedaría en general adaptada al día de hoy este tipo de chaquetas. Para la mujer nos hemos inspirado en el siglo XVI en España y en Italia. Como podéis ver, tenemos aquí un conjunto que mezcla los colores negros con los cuellos antes mencionados y estas faldas con volúmenes. En Vogue China encontramos el perfecto ejemplo de la mujer del siglo XVI, así que nos vimos muy inspirados por estas imágenes para poder utilizarlas como ejemplo para la mujer. También en Vogue encontramos una similitud maravillosa en cuanto al vestuario de una monja del siglo XVI. Hemos creído oportuno modernizar y adaptar esta imagen para la obra. Para la representación del carnaval nos hemos inspirado en diferentes editoriales de moda y este ha sido el maravilloso resultado. Hemos encontrado ejemplos de Arlequín y Polichinela adaptados a lo que podría ser una maravillosa obra teatral.
Para la joyería y peluquería nos hemos inspirado en diferentes imágenes de películas ambientadas en el siglo XVI y en Vivienne Westwood, que tiene muchísima joyería inspirada en este siglo. Es así que pensamos que este sería el vestuario que mejor se adaptaría a esta época. El carnaval es una festividad que se remonta a la antigüedad. Hay quienes sitúan el origen hace más de 5.000 años en las culturas sumeria y egipcia, aunque la teoría más apoyada es la que lo vincula a la antigua Roma, concretamente a la fiesta de Lupercales, una fiesta que era celebrada por el pueblo romano a lo largo de 7 días, donde se realizaban banquetes, sacrificios, etc. Con la llegada del cristianismo, esta fiesta se iría perdiendo poco a poco. Sin embargo, en el siglo X sería rescatado por los italianos, llegando de esta manera a nuestros días. El carnaval medieval era una celebración donde la sociedad podía disfrutar durante el tiempo que duraban estos festejos de la suspensión de las normas y tabúes sociales. Una fiesta donde el pueblo era libre para manifestarse y divertirse. A menudo se llevaban a cabo bailes, representaciones jocosas, imitaciones que ridiculizaban a la jerarquía, como los organismos de poder. Un tiempo de extravagancia que estaba permitida y además bien vista. Todo ello respaldado con sus disfraces, máscaras, desfiles, etc. La palabra carnaval vendría del latín carnem levare, que significa provisión de la carne. Este origen de la palabra no sería casual, puesto que el carnaval se celebraba justo antes del comienzo de la Cuaresma. La Cuaresma es un periodo de penitencia que se lleva a cabo durante 46 días, donde el fiel debe de abstenerse de cualquier placer mundano, como por ejemplo el consumo de la carne, por lo cual cuando se celebraba el carnaval justo antes del comienzo de la Cuaresma, el gentío aprovechaba para llevar a cabo todos aquellos deseos que durante la Cuaresma no iban a poder realizar. También es muy interesante cómo se ha representado esta dicotomía entre el carnaval y la Cuaresma en la figura de Don Carnal y Doña Cuaresma, representando Don Carnal a todos los vicios y a Doña Cuaresma a la perfecta rectitud. Otro posible origen de la palabra carnaval nos la recoge Jacob Burckhardt en su obra La cultura del Renacimiento en Italia de 1860. Burckhardt recoge el término carrus navalis como un carro en forma de barco que se utilizaba en la antigua Roma para llevar a cabo los desfiles. En el medievo se rescataría este carrus navalis para realizar también las carrozas para los desfiles de carnaval, así como algunos de sus elementos decorativos de origen pagano. La primera vez que se tiene constancia de la celebración del carnaval en Palermo es en el 1600. Este carnaval comenzaría con las familias de la ciudad, las cuales decorarían sus calles, así como vestirse ellos mismos con disfraces y máscaras. En un primer momento eran bastante sencillas, pero con el paso del tiempo se irían haciendo cada vez más y más elaboradas y más ricas. El carnaval también vendría acompañado con bailes, desfiles de carrozas y juegos de acertijos, los cuales eran en su propio dialecto. Las carrozas en un primer momento eran de temas alegóricos, por influencia romana. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, las carrozas comenzarían a tornarse en elementos de burla social, de sátira hacia personajes públicos como por ejemplo políticos, líderes religiosos, etc. En cuanto a los bailes, nos podemos encontrar el Bella Berticci, también conocido como el baile de los esclavos. En este baile podemos encontrar a sus bailarines caracterizados como esclavos mientras que bailan al ritmo de tambores africanos. En cuanto a las máscaras, nos encontraremos las más tradicionales como por ejemplo la jardinara o la barca. Sin embargo, la máscara más importante del carnaval de Palermo sería la Pepe Napa. Esta máscara sería una de las más antiguas y además más famosas. El personaje de Pepe Napa aparecería por primera vez en el siglo XVI y está directamente relacionado con la comedia del arte, un tipo de teatro popular donde se mezclan los recursos del teatro italiano del Renacimiento
con elementos carnavalescos como por ejemplo las acrobacias, las máscaras o la mímica. El personaje de Pepe Napa recibe su nombre por la combinación entre el nombre Giuseppe con la palabra napa, la cual significa parche. Esta combinación tan curiosa se debe a que el personaje de Pepe Napa a menudo representa un personaje pobre. Además, un personaje que siempre representa los estereotipos de sirviente tonto, que regularmente es golpeado por los problemas que aparentemente causa. El carnaval de Palermo precisamente comienza con la entrega de las llaves de la ciudad a este personaje, el cual va liderando la fila de carrozas. Fila de carrozas que podría ser de diversos temas, como ya hemos dicho, pueden ser temas alegóricos, de crítica, de sátira, simplemente temas de momento, etc. El carnaval se concluye con la celebración de bailes alrededor de una gran hoguera donde se queman títeres del nene y nana, así como la propia carroza de Pepe Napa.